Continuamos, mis hermanos, con nuestro estudio sobre los pecados que traerán los juicios de Babilonia, las plagas, los castigos de Babilonia. Son doctrinas, mis hermanos, falsas que están llenando toda la tierra, que la gente está habituada a aceptar ya, que ha recibido, y son doctrinas que vivimos con ellas a diario y que la gente repite como si fuera verdad. Esta vez vamos a hablar del infierno. Vaya, una doctrina bastante difundida en nuestro medio, en nuestro tiempo también, el infierno. Ahora, ¿qué es el infierno? Antes de vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, nosotros queremos también que tu Espíritu Santo nos dirija en este estudio, Señor. Por favor, Señor. Queremos conocer la verdad y queremos darla a conocer también. Por eso estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero introducirme de esta manera, mis hermanos, que muchas personas están tomando estos medios de comunicación, haciendo videos, predicando sermones y llevando a la gente a que crean lo que ellos están publicando. Muchos que están viendo nuestros videos dirán que, bueno, este muchacho predicando ahí, hablando cosas que quizás no ha investigado, es un fanático de una religión que quiere que la gente crea lo que él cree, es una persona que quiere hacer videos para conseguir like, view, como decimos nosotros, para publicarse, como es para hacerse popular. Puede empezar cualquier cosa, pero mire, mis hermanos, yo estoy consciente de que lo que yo diga aquí tiene repercusión eterna en cada uno de los que oyen la palabra y los que no la oyen. Si yo digo algo falso, yo estoy consciente de que yo estoy acarreando muchas personas que están creyendo lo que nosotros decimos, y por lo tanto, si yo la hago errar, esa persona se va a perder y por ende esa sangre también va a caer sobre mí y el castigo mío será mayor. Así que, hermanos, por esa razón nosotros queremos hablarte a ti de lo que la Biblia dice con respecto a todo esto. La palabra infierno, nosotros hemos consultado muchos diccionarios, mis hermanos, para no hablar, como decimos nosotros, caballá, o hablar lo que no es. En otras palabras, muchos diccionarios, muchos concuerdan con que es la morada del castigo de los impenitentes. Pero nosotros nos fuimos a la raíz de la palabra en sí. ¿De dónde ha sido traducida la palabra infierno? Porque es ahí donde nosotros tenemos, mis hermanos, que concentrarnos en la etimología de la palabra, lo que quiere decir la palabra en sí. Porque la Biblia no fue escrita ni en español, ni en inglés, ni en latín, ni en francés, ni en portugués. La palabra fue escrita ni en mandarín, fue escrita en hebreo en el Antiguo Testamento y en griego en el Nuevo Testamento, y de ahí para allá fue traducida. Por lo tanto, son palabras que tenemos nosotros traducidas de otro idioma que tienen su significado intrínseco en esos idiomas. Así que yo quiero iniciar con un relato de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, donde el apóstol Pablo habla de Jesús cuando murió. En el versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como nosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte,
por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí el apóstol Pedro está hablando y citando las palabras de David, cuando decía David de él que su alma no quedará en el Hades. Y precisamente la palabra Hades en el hebreo, la palabra Seol en el hebreo y Hades en el griego son las palabras que se utilizan para traducirse a infierno. Pero aquí está escribiendo en griego, por eso habla Hades. Así que la palabra Seol en hebreo y la palabra Hades en griego significa morada de los muertos, lugar donde van los muertos. Y en latín, la palabra intrínseca, la palabra en latín es infierno, infernus, donde literalmente se traduce al español como lugar bajo o infra, infierno, infra, debajo. Y la palabra, tanto hebrea como griega, para referirse a la morada de los muertos es debajo de la tierra, porque a los muertos, la mayoría lo ponían debajo de la tierra. Así que es la morada de los muertos, tanto buenos como malos, morada de los muertos. Ahora, el significado que se le dio después en el cristianismo, porque nosotros en el estudio que hemos hecho sobre eso, para no confundir a nadie, ni estar tampoco nosotros confundidos, nos hemos dado cuenta que en el cristianismo es que ha traído la traducción o el significado de lugar de tormento, con fuego. Entonces Jesús hizo ciertas declaraciones que tienden a aludir o a interpretarse de esa manera. Pero en su contexto nosotros podemos comprender lo que realmente significaba. Son temas amplios. Pero concentremos solamente en la palabra traducida para infierno. Y aquí con este relato, David dice que su alma no iba a ser dejada en el infierno, en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. El apóstol Pedro está explicando esto. Entonces dice el apóstol Pedro: miren, varones israelitas, hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, no se está refiriendo a David, porque el sepulcro de David está con nosotros hasta hoy. ¿Dónde estaba David? Entonces, ¿dónde estaba David? Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hablando de la resurrección de Cristo. Entonces, todo el que muere para poder volver a la vida tiene que resucitar, mis hermanos. Mientras no haya la resurrección, está en el Hades, debajo de la tierra, en el lugar de los muertos, justos o injustos. Ese es el concepto hebreo de la muerte. El concepto hebreo, mis hermanos. El pueblo de Dios, a quien Dios le dio esa doctrina. Y esa era la doctrina que conservaban hasta en el tiempo de Jesús, de que los muertos iban al Hades, o sea, al lugar de los muertos, a esperar la resurrección. Más adelante vamos a ver ese concepto también. Entonces, dice el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que
exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, se ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién se está refiriendo? David no subió al cielo. Como muchos dicen que los justos suben al cielo. Aquí la palabra nos está diciendo, confirmando lo que antes nosotros hemos venido hablando, de que David no subió al cielo, los justos no suben al cielo, los impíos no bajan al infierno, al inframundo. Todos bajan al inframundo porque Cristo estuvo allí, Cristo estuvo en el Hades. Cristo estuvo en el Hades. Él murió de verdad. Y Dios lo resucitó, lo sacó del Hades. Lo sacó de allí, mis hermanos. David todavía permanece allí, según este relato. Entonces, para creer en el infierno, primero debemos creer en el alma inmortal. Que cuando la gente muere, entonces va allí porque sigue viva y va a sufrir. Conceptos que en hebreo no se da. Tampoco la palabra misma Hades o Seol en hebreo no da ningún indicio de que sea un lugar de tormento, siendo el lugar, la sepultura, el cementerio, donde van. Ahora mismo uno lo pone en nicho, algunos lo ponen debajo de la tierra también, pero allí queda, mis hermanos, hasta el día de la resurrección. Por lo tanto, el infierno es un invento de la iglesia medieval, de la iglesia después del primer siglo. Entonces, la iglesia decidió, mis hermanos, agrupar las doctrinas con las cuales iban a impartir las enseñanzas a la iglesia, a los feligreses, ¿verdad? Entonces, comenzaron a incluir una serie de doctrinas falsas, y entre ellas estaba también la doctrina del infierno, que va acompañada de la doctrina de la inmortalidad del alma. Así que tomando los textos que no son bastante claros, que hay que interpretarlo y verlo en su contexto, los que creen en el alma inmortal y en el sufrimiento eterno, entonces comenzaron a enseñar eso. Y la gente comenzó a concebir a Dios como un Dios con un carácter tiránico, dictatorial, opresivo, el que quiere que la gente esté con él de manera obligatoria. Si no están con él, pues entonces te voy a dar un castigo que tú te mereces para siempre, te voy a encerrar o te voy a colocar, te voy a meter en un lugar donde no vas a salir nunca de allí y vas a sufrir toda la eternidad. Mientras que los que están conmigo entonces van a gozar de todos los privilegios que un Dios le puede dar a sus hijos. Ese es el concepto. Ahora, ¿ese concepto es real? Nosotros consideramos, mis hermanos, que no es real ese concepto. Y estamos conscientes de que no es real ese concepto por parte de Dios. En primer lugar, porque no era parte de la creencia del pueblo de Dios, como se dice en Juan capítulo 11, donde Jesús está hablando de la muerte de Lázaro con la hermana de Lázaro que se llama Marta. Y Jesús quiere enseñarle algo a todos los oyentes en ese momento. Allí, Lázaro muere, todos sabemos que Lázaro murió, ¿verdad? Y fue y lo sepultaron. Fue a la sepultura, lo pusieron en una cueva, le pusieron una piedra de allá. Jesús dura 4 días que no va a ver a su amigo. Entonces cuando va, Marta le reclama que por qué no fue. En eso, el versículo 21, Juan 11, 21, Marta le dice: Señor Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En el 22 le dice: también ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. En el 23, noten lo que le dice Jesús. Jesús le dijo: tu hermano resucitará.
En otras palabras, tu hermano va a volver a la vida. Entonces, el 24, muy clave, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Con esto nosotros podemos darnos cuenta, mis hermanos, que el concepto hebreo que tenía, el concepto del pueblo de Dios que tenía con respecto al hombre cuando muere y a qué lugar va, es al Hades, a la sepultura, y estará allí, ¿hasta cuándo? Hasta el día de la resurrección, en el día postrero. No va a ningún otro lugar, está muerto, inconsciente, como lo dice Eclesiastés, su memoria es puesta en el olvido y también no tiene parte de lo que se hace aquí debajo del sol. Ese concepto de Marta, yo sé que resucitará en el día postrero, nos da a nosotros a entender que esa es la doctrina del pueblo de Dios. El hombre cuando muere está inconsciente y no está en ningún lugar, ni en el cielo gozando, ni en el lugar de tormento sufriendo. Pero yo quiero pasar rapidito porque no queremos abundar mucho con respecto a todo esto porque el tiempo de usted es precioso. Vamos a ver. ¿Cuándo fue que se comenzó a dar énfasis con respecto al infierno? Bueno, cuando se levantó el papado. El papado, para poder controlar y poner debajo de su autoridad a los emperadores y también a los reyes de ese entonces, como tenía la llave, según ellos, de David, de la llave del Hades. Entonces ellos decían que si no estaban dentro de la comunión de la iglesia, podían ser excomulgados, y al ser excomulgados, pues entonces iban, cuando murieran, a llegar al infierno, y allí iban a sufrir mucho. Entonces esa doctrina hizo posible de que el papado tuviera la fuerza que tuvo al principio, porque el papado tuvo una fuerza, ¿verdad?, una autoridad que no la tiene hoy. Él era que gobernaba por encima de los reyes, él era que ponía reyes. Sin la bendición del papa no podía coronarse ningún emperador, tenía que tener la aprobación del papa, porque era el líder espiritual y político de entonces, de la época. Y miren qué fácil lo subyugó, solamente con esa doctrina. Yo, está bien, haz lo que tú quieras ahora, pero cuando te mueras te voy a encerrar en el infierno y nunca más te voy a sacar de allí. Entonces ese temor al infierno hizo que muchas personas entonces se dieran voluntariamente, involuntariamente, por obligación, por miedo, a otorgarle un poder al papado que no merecía. Así que en tiempos de Lutero, Martín Lutero, cuando se quería, el Papa Inocencio en ese entonces quería hacer la catedral de San Pedro, lo que se llama el Vaticano hoy en día, tenía que buscar mucho dinero. ¿Y cómo iba a conseguir ese dinero? ¿Cómo lo iban a conseguir? ¿Saben qué hicieron ellos? Ellos tomaron la estrategia de recaudar los fondos vendiendo la salvación mediante las indulgencias. Y para Alemania comisionaron a un señor llamado Tetzel, lo puede buscar en la historia. Tetzel fue el que comisionaron allá, el cual, el discurso de Tetzel consistía en reunir en la noche a todos los habitantes de la región donde él iba a estar, del pueblo donde él iba a estar, en el templo. Y ponía una velita, vamos a decirle una lámpara, un candil, y ahí delante de todo hacía lo siguiente: ponía el dedo en el candil. Decía, ¿quién quiere poner el dedo aquí? Nadie se atrevía porque se quemaba. Y le decía, miren, si eso es por un minuto que usted no lo aguanta, ¿qué será su padre, su madre, su hijo, su tío, su abuelo que está en el infierno quemándose, sin la ayuda, clamando por usted para que lo salve? Y el Papa ha dado este indulto, véalo aquí, para el que todo el que dé oro con este indulto, inmediatamente la moneda cae en el recipiente. Cuando suena la moneda en el recipiente, las almas salen directo para la gloria. ¿Qué le parece?
Entonces, en ese tiempo el evangelio ya no era un evangelio atractivo, era un evangelio, mis hermanos, no era de gozo, no eran unas buenas nuevas, porque ese asunto del infierno carcomía la vida de la gente. Así era, mis hermanos. Por eso fue que el apóstol Pablo, Martín Lutero protestó con respecto a eso, la venta de las indulgencias. Ustedes se imaginan, mis hermanos, ¿de dónde viene esa doctrina? ¿De Dios? Si la palabra Seol significa lugar donde se colocan los muertos, si la palabra Hades significa lugar donde se colocan los muertos, ¿por qué nosotros venimos a interpretar, a darle un sentido y a separar de que los buenos van para arriba y los malos van para abajo? ¿De dónde viene esa definición? Cuando la palabra intrínseca en sí está diciendo que es el lugar donde van, donde se colocan los muertos, hasta el día de la resurrección, mis hermanos. Los vimos ahí, aquí en Juan 11, hasta el día de la resurrección. El apóstol Pablo en la carta de los Tesalonicenses capítulo 3 también habla claro con respecto a eso, mis hermanos. Mire, es con amor que estamos hablando de estas cosas, mis hermanos, es con amor. Usted haga las investigaciones del lugar, no se quede con lo que nosotros le decimos, porque quién sabe si nosotros estamos equivocados. Estamos en el mundo, pero lo cierto es, mis hermanos, que lo que estamos hablando aquí como doctrina es una doctrina de Dios. Y cuando Apocalipsis capítulo 18 habla de que Babilonia se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave sucia y aborrecible, es porque acuñó, aceptó, guardó, elaboró una serie de doctrinas que conciben el carácter de Dios como el carácter de los mismos hombres, como somos nosotros. Y la gente no concibe a Dios como un Dios de amor, sino lo concibe como un hombre común y corriente, como nosotros, que tenemos dos cualidades, o sea, dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa, el odio, el rencor, el deseo de venganza, el deseo de matar, ¿verdad? De aniquilar, de oprimir a aquel que me hace daño. Y la naturaleza también de Dios, el amor. Pero Dios solamente tiene una sola naturaleza, que es amor. Dios no podemos compararlo con nosotros, mis hermanos. Eso es inconcebible, de que Dios se compare con un hombre. El carácter de Dios se le compara al carácter de un hombre o del enemigo. Hermano, Dios no tiene ese carácter. Cuando Dios venga a través de Jesús a buscar a su pueblo, es en ese momento que mis abuelas que están muertas, murieron en la fe, van a resucitar. Es en ese momento, mis hermanos, cuando todos los redimidos van a resucitar. Ahí es que van a ir para el cielo todos, los redimidos. Y cuando vengan una tercera venida que va a venir, como dice la palabra, ahí van a juzgar a los muertos impenitentes, impíos, los que no recibieron a Jesús. Y en ese es el momento, mis hermanos, cuando ellos van a perecer. No es antes, no es después. A su tiempo todo. Ahí es cuando se va a echar en el lago de fuego y azufre. Y ahí serán consumidos para siempre. Entonces el mundo será renovado y dado a los redimidos. Pero eso de infierno, mis hermanos, no es bíblico. Se ha sacado de la Biblia interpretaciones falsas, pero no, la interpretación no es bíblica, no es verdadera. Así que, hermanos, yo espero que con estas palabras y con estos estudios que hemos hecho, estos textos que hemos analizado, puedas entender cuál es el carácter de Dios y que ahora mismo, ahora en la actualidad, no hay un lugar de tormento para los muertos. Vamos a orar. Padre amado, Padre bueno que estás en los cielos, gracias por nos ayudaste, Padre, a hablar un poco sobre la situación de los muertos. Esperamos, Padre, que el que escucha puede escuchar tu voz, no la nuestra. Y que los hijos tuyos, los que van a salir de Babilonia, a formar parte de tu pueblo, pues puedan entonces escuchar
y entender. Gracias. Bendice a ese joven, esa joven, a esa señorita, a esa dama, a ese caballero que está escuchando. Y dale, Padre, la virtud de ser un hijo tuyo. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Si te gustó, no te quedes para ti solo con el mensaje. Compártelo también, para que otros también puedan entender y puedan salir del error y puedan venir a formar parte del pueblo de Dios. Compártelo, que mi querido.